más vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, María, Fernando. Soy un periodista madrileño exiliado en Berlín desde hace 7 años. Hace 6 más o menos empecé a trabajar como guía turístico aquí en Berlín, con tours en español, con gente que viene pues, de todas partes del mundo, sobre todo de América Latina, pero también de ese desmemoriado país, ¿no? que es el nuestro. El otro día estaba haciendo un tour donde a mí me gusta mucho enfocarme, no sé, en el contexto, en la historia de los que no pueden escribirla, ¿no? La historia de los desheredados, de las mujeres, y un señor al acabar el tour visiblemente, no sé, emocionado, se me acercó y me dijo: Andrés, se nota que tú escuchas La Cafetera, ¿que sí? Y bueno, le dije que sí, y en ese momento comprendí que era un miembro de la Resistencia y que tenía ya que contribuir a este proyecto. Muchas gracias, un abrazo a todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Bueno, yo siento el cariño de mi partido y obviamente el presidente Rajoy es el presidente del partido. Por lo tanto, en cuanto yo encuentre el cariño de mi partido a mi alrededor, noto también el cariño del presidente, de la secretaria general y de toda la Junta Directiva. Y a mí me gustaría que se pudiera revisar por parte de algunos cuál es la auténtica situación judicial en la que se encuentra la persona a la que se acaba de referir y si ha sido condenado o no condenado, y me gustaría que eso se repasara porque muchas veces se habla alegremente de las personas y no se ve bien exactamente cuál es la realidad. M. Rajoy no se va a ir, hay que echarlo. La moción de confianza yo creo que necesita hacer un repaso de derecho parlamentario porque va flojo. La moción de confianza es instada por el gobierno. No es instada por la oposición. Por la oposición hay otro mecanismo que se puede instar desde la oposición, que se llama moción de censura. Por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo, voto yo que todos ustedes van a la prisión. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los colectivos que, insisto, están haciendo parte de esta huelga y van a contribuir a que dentro de 2 días, el 8 de marzo, haya una huelga feminista y una jornada de movilización que va a ser histórica y a demostrar que si nosotras paramos para el mundo, ahí nos encontrarán al lado del movimiento feminista. Bueno, un número de mujeres evidente, pero también deberían sumarse un número de hombres, ¿no? Me parece básico, me parece lógico, me parece buenísimo. Me parece, como decía los Goya, anacrónico que tengamos todavía que recordar el derecho de la mujer a tener un salario digno y unas condiciones al menos
equivalentes a las del hombre en cualquier industria, en cualquier trabajo. El feminismo ha calado solo en la capa más superficial de la rancia piel de la derecha española, solo en la más superficial. Pero desde luego no se creen muchas de las cosas que dicen públicamente cuando atacan de una manera tan furibunda, en este caso, la convocatoria del paro del día 8, las manifestaciones del día 8 o todo lo que estamos haciendo desde el Partido Socialista y desde la izquierda. Pero viendo el lado positivo, vivimos un momento de gran movilización social y por eso de cambio. Buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en esta sociedad tan cambiante, en este mundo tan complejo, tan lleno de matices, donde las explicaciones forman parte de la policromía que se exige para entender este mundo ausente de blancos, de negros, de cuestiones demasiado sencillas. Así que, con el afán de tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo, nos juntamos cada mañana en torno a esta mesa con unas tazas de café, los proscritos y las proscritas de Sherwood que van saliendo de las profundidades del bosque. Incorpórense, bienvenidos. A este programa en el que hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Leire Pagín, la exministra de Sanidad, que sabéis que hacía mucho tiempo que no escuchábamos en los medios de comunicación, rompen su silencio aquí en la cafetera con motivo del 8M, una de las personas que sufrió algunos de los ataques más furibundos que se recuerdan en la política. ¿Os acordáis de aquellas palabras que lanzaban desde la oposición, desde el Partido Popular, algunos como ni más ni menos que incluso alcaldes? Leire Pagín, verdad que es una chica preparadísima, hábil, discreta. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Así que dicen que no hay cosas que cambiar en nuestro país. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Han pasado más de 10 años de aquello, pero en todo caso sigue siendo verdaderamente escalofriante comprobar la altura y la catadura de algunos personajes que caminan por la política española. Hay comentarios similares a día de hoy todavía en muchos Twitter, medios de comunicación. por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escrito un tuit y nos han tachado directamente? Bueno, no voy a decir la palabra, ¿no? Pero nos han tachado de 1001 cosas simplemente por ser mujeres. Hay razones para hacer huelga o para hacer paros el día 8 de marzo. Esta es una muestra, lo del obispo de ayer es otra, y lo vemos en redes sociales. Muchos retos pendientes que hacen que, independientemente de la mirada que se tenga sobre el feminismo, hay muchas posiciones, incluso algunas están contrapuestas, pero todas tienen una mirada común. Hay una profunda desigualdad en el trato que reciben las mujeres frente a los hombres en la sociedad. Y no es una convocatoria únicamente española, es una convocatoria global que este año pone de manifiesto que la movilización de las mujeres ha llegado a unos niveles de hartazgo muy importantes. Por lo tanto, se va a visibilizar y todos los partidos políticos hay numerosas reacciones. Bueno, hablaremos con Leire Pagín sobre este asunto. Y luego, ¿os acordáis? El año pasado, Isabel Cadenas, la periodista, nos aproximaba a las mujeres pioneras del 8M, aquellas mujeres que habían comenzado movilizaciones en diferentes países del mundo y que habían desembocado en el 8M. Bueno, vamos a escuchar ese reportaje de nuevo porque nos ayuda a conocer a las protagonistas, a quienes fueron las pioneras, las impulsoras de este gran movimiento que desde luego está consiguiendo reunir, concentrar la atención de decenas de colectivos, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Bueno, pues esto es lo que tenemos preparado para hoy. ¿Estás escuchando La Cafetera? Y si lo estás haciendo, no estás sola. Y además, eres la resistencia.
En un día en el que las portadas de los periódicos mañana tendrá relevancia y especialmente el viernes, cuando se pueda ver los efectos de esa movilización a la que se suman desde diferentes posiciones. Hay gente que va a participar directamente en la huelga, hay otras mujeres que solamente van a hacer los paros que han anunciado los sindicatos, paros concretos. Hay gente que no va a participar y sin embargo tiene una visión feminista y cree que hay que mejorar las condiciones y luchar contra las desigualdades. Sea como sea, el caso es que mañana en todo el planeta se va a vivir una gran jornada de movilización común en torno a esta idea de que una sociedad justa solo es una sociedad que defiende por igual a todos sus ciudadanos, y a partir de esa premisa que todo el mundo comparte, los matices son más o menos irrelevantes, porque lo que sí que es importante es encontrar, a pesar de que no lo veamos hoy en las portadas de los periódicos, que encontramos numerosas reacciones desde todos los partidos políticos reivindicando la necesidad de poner atención en este asunto. Ayer escuchamos a Irene Montero precisamente hablando de esto. Estás en una movilización sin precedentes en su sector, que están diciendo de diferentes maneras pues que van a estar en esa huelga y que van a defender los derechos de todas. Así que muchísimas gracias a ustedes y a todos los colectivos que, insisto, están haciendo parte de esta huelga y van a contribuir a que dentro de 2 días, el 8 de marzo, haya una huelga feminista y una jornada de movilización que va a ser histórica y a demostrar que si nosotras paramos para el mundo, ahí nos encontrarán al lado del movimiento feminista. Donar nuestro salario, como no somos trabajadores y trabajadoras que nos regimos por las mismas normas que el resto de trabajadores, esa parte del salario que normalmente se queda la empresa cuando un trabajador o una trabajadora hace huelga, pues nosotras la donaremos a los colectivos feministas. Así que han anunciado desde Podemos que esa cantidad de dinero no la percibirán y la donarán de forma simbólica, a pesar de que por ser precisamente diputados pues habrían cobrado igualmente en caso de hacer huelga, pero será donada la cantidad. Bueno, además escuchábamos también diferentes posiciones, también desde el Partido Socialista. Adriana Lastra decía: el feminismo frente a la derecha también como herramienta. El feminismo ha calado solo en la capa más superficial de la rancia piel de la derecha española, solo en la más superficial. Pero desde luego no se creen muchas de las cosas que dicen públicamente cuando atacan de una manera tan furibunda, en este caso, la convocatoria del paro del día 8, las manifestaciones del día 8 o todo lo que estamos haciendo desde el Partido Socialista y desde la izquierda. Pero viendo el lado positivo, vivimos un momento de gran movilización social y por eso de cambio. Y dice hoy las portadas de los periódicos que también ilustran la forma en la que esta semana se está convirtiendo no solamente en el día del 8M, sino en toda una semana dedicada a algo que además forma parte también de este movimiento global. Y dice el periódico El País: reivindicación feminista del 8M. Las mujeres cobran un 13% menos por tareas similares. Un informe de FEDEA detecta una brecha salarial con los hombres decreciente, pero todavía relevante, dice el periódico El País. Los hombres ganan un 12,7% más por hora que las mujeres cuando desempeñan trabajos similares en España. Lo demuestra un estudio de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que ha depurado estadísticamente los datos salariales brutos del año 2014, desde 2014, y dice que son los últimos datos disponibles de la encuesta de estructura salarial europea, y este estudio observa algunas dinámicas que son preocupantes, y lo concreta en el hecho de que las diferencias se registran en todas las variables analizadas: edad, educación, antigüedad, ocupación, tipo de contrato, jornada, actividad y tamaño de la empresa, dice el periódico El País. El informe destaca también que se ha producido un avance muy importante en la desigualdad salarial, aunque dice porque la brecha se ha reducido en un tercio desde el 2002, año del que parte el análisis, pero la evolución positiva se vincula a la educación, la experiencia y el tiempo medio de servicio en la empresa. No obstante, esto, y lo dice el propio estudio, se marcan las diferencias muy preocupantes. Algo queda claro: nos encontramos todavía muy lejos del equilibrio de género. Igualdad en libertad, además, lleva por editorial el periódico El País. También el periódico El Mundo lleva un asunto relacionado con esto. El 36% de los hombres deja las tareas del hogar al vivir en pareja. Rajoy desautoriza a Tejerina y Cifuentes y pide máximo respeto a la huelga del 8 de marzo. Creo que el tsunami, se ha dado cuenta el Partido Popular, que el tsunami era tan formidable, tan importante, que no había manera de seguir poniéndolo en cuestión como estaban haciendo, como había hecho Cristina Cifuentes, como habían hecho algunos miembros del Partido Popular, intentando, bueno, pues reducir la importancia o incluso pues llamando a la huelga a la japonesa, que sabéis que supone trabajar más
en lugar de parar en esa jornada. Dice además la presidenta del Congreso: las mujeres sabemos que vivimos en una cultura machista. Bueno, el primer paso es la aceptación, comprender todos los indicadores. Fijaos, voy a retuitear en este momento unos datos en los que observamos que no hay indicador, los indicadores importantes de una sociedad, no hay indicador en el que observemos justicia en el trato de género. Los datos que se muestran en esta imagen que estoy retuitando en este momento sobre la desigualdad de la mujer en el mundo son terribles y hablan desde indicadores de la pobreza, participación en la industria, la innovación, las infraestructuras, en el hambre, en la salud y el bienestar, en la reducción de las desigualdades, todo, absolutamente todos los indicadores son deficitarios si los enfocamos desde la perspectiva de la mujer. Por lo tanto, hay un reto muy importante social, un reto importantísimo. Bueno, no es el tema fundamental, a pesar de que están estos dos temas colocados en la portada, no es el tema fundamental en las portadas hoy de los periódicos impresos, porque ayer sucedió algo que tiene mucha repercusión en los periódicos de Madrid. Hay una... Básicamente son los de Madrid, porque luego veo también, por ejemplo, que en la Vanguardia y en el periódico de Cataluña no forma parte del tema central. Por ejemplo, en el periódico de Cataluña, en la víspera de la huelga feminista mundial, dice mujeres en pie, es el titular de portada. Pero ayer se produjo una anécdota en una reunión de empresarios con Roger Torrent, con el presidente del Parlament catalán, en el que un empresario alemán, digamos, cuestionó y fue muy crítico, el empresario Karl Jacobi, empresario alemán, y habló de la necesidad, o de su opinión, en su opinión, dijo, había que encarcelar a los independentistas. Probablemente a esta hora ya habéis escuchado todos el audio. Usted efectivamente nos ha puesto al siglo medio y vamos a tener mínimo 20 años para conseguir otra vez la fase que teníamos antes. Por lo tanto, por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo, voto yo que todos ustedes van a la prisión. Voto yo que todos ustedes vayan a prisión, dijo un empresario alemán. Claro, esto es muy llamativo, porque todos los titulares de los periódicos hoy son bronca de los empresarios alemanes a Torrent, dice el periódico El País. Un grupo de empresarios alemanes de Cataluña reprocharon ayer al presidente del Parlamento, Roger Torrent, en un acto en Barcelona, las mentiras del independentismo y los desastrosos efectos del proceso, dice el periódico El País. Ustedes nos han puesto en la Edad Media, voto para que vayan a prisión, le recriminó Karl Jacobi, uno de los presentes, uno de los empresarios presentes, dueño de una empresa de marketing. Bueno, Karl Jacobi consiguió todos los titulares de todos los medios de comunicación y que sus palabras hayan sido repetidas en todos los informativos. Llama la atención que, hombre, cuando uno invita a alguien a un foro, a participar en un foro, conviene invitarle para escucharle, conviene invitarle para... Me parece una actitud democrática, escucharle y tener un poco de educación, pero como hemos aterrizado de golpe en la cultura del trending topic, todo el mundo quiere destacar con una salida de tono, Hubo otros empresarios, y es cierto, otros empresarios que hablaron. Había un empresario alemán que amenazaba con irse de Cataluña en el caso de que el proceso independentista continuase en esta misma dirección. No vamos a posicionarnos en contra una totalmente ni en otra. Dije clarísimo, necesitamos que Madrid ayuda, que Madrid se abre, pero también necesitamos que los catalanes que están en el gobierno saben dónde hay los límites. Y si me tocan las narices en violando la Constitución, nos vamos. ¿Sabes? Bueno, los empresarios alemanes que tomaron la palabra y protestaron por los efectos del protest y reprocharon al presidente del Parlamento su participación en esta dirección, y etcétera, etcétera, lo que sabemos, ¿no? Pero independientemente de lo que me parezca a mí, que yo creo que cuando alguien invita a alguien a un foro no lo puede convertir en un patíbulo, que los foros y la democracia consiste precisamente en escuchar los argumentos del contrario y tratar de analizarlos y tratar de comprender, porque es la mejor forma de comprender la diversidad de este mundo. Dicho lo cual, lo que es cierto es que esto retrata muy bien el estado de tensión que se está viviendo en torno a este asunto, y que esto ilustró muy bien que hay una parte de la sociedad catalana, los
empresarios alemanes que están allí, hay una parte de la gente que se siente muy distanciada de los movimientos políticos, y esto es conveniente también reconocerlo para saber a qué asuntos estamos observando que le ocurren a nuestra sociedad. Bueno, esto es lo que se refiere a un tema que, como digo, ocupa hoy imágenes en las portadas. Los empresarios alemanes abroncan al independentismo, dice el periódico ABC. Advierten a Torrent de que los golpistas deberían estar todos presos y que sus empresas se irán de Cataluña si siguen saltándose la Constitución, dice el periódico ABC en su portada, y así lo hemos visto también en numerosas páginas de los medios de comunicación. Pero fijaos que hoy hay otro titular también en las portadas de los periódicos. Dice el periódico El Mundo: Sánchez se radicaliza y decide romper en solitario el pacto educativo. El PSOE esgrime una falta de acuerdo en la financiación para reventar las negociaciones. El PP, Ciudadanos, Podemos y la comunidad educativa continúan en la mesa y le piden que rectifique, dice el periódico El Mundo. Pero no se ponen de acuerdo con la financiación, con las cifras de la financiación, de la necesaria participación pública en la educación. Y decía Pedro Sánchez, ya había anunciado el día anterior que estaba dispuesto a romper el pacto educativo si no se alcanzaba por lo menos unos términos similares a los de la media europea. Unos niveles de inversión homologables a la Unión Europea, que tienen que estar en el 5% del Producto Interior Bruto y no en el 3% del Producto Interior Bruto, que es lo que está planteando este gobierno. El Partido Socialista suspende su participación en la Comisión del Pacto Educativo y no participará en más debates, porque no hay nada que debatir sobre el sistema educativo público en nuestro país hasta que no se garantice una financiación suficiente, necesaria, para hacer de la educación un derecho y no mercantilizarlo. Claro, porque ¿cuál es el problema? ¿Cuánto de su dinero destinan los países europeos, los socios europeos, a la educación? Pues Dinamarca destina el 7%, Suecia el 6,5%, Bélgica el 6,4%, Finlandia el 6,2%, Estonia el 6,1%, Letonia y Portugal el 6% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, a la educación. Y entonces nos vemos el gobierno español, que se conforma con dedicar poco más del 3% y que, en lugar de aspirar a crecerlo, lo que nos da la impresión es de lo que está tratando es deteriorar la educación pública para ir poco a poco sustituyéndola por la educación privada. Así que una alerta que ha puesto de manifiesto el Partido Socialista. Hay quien cree en el Partido Popular que no, que el PSOE lo que pasa es que quiere iniciar una primavera caliente de discrepancias con el Partido Popular y que habría roto el pacto en cualquier caso. Pero lo cierto es que ha puesto el foco sobre un asunto que es extraordinariamente relevante: la falta de financiación de la educación pública, que observamos cómo se va deteriorando poco a poco y que se mantiene, igual que está ocurriendo con la sanidad, por el trabajo de los maestros, que llega a ser verdaderamente exhausto. Bueno, esto en lo que se refiere al pacto educativo roto ayer por el Partido Socialista. Se levantó de la mesa de negociación. Dice Sánchez se radicaliza, decide romper en solitario el pacto educativo, dice el periódico El Mundo en su portada. Bueno, y mientras tanto, el asunto que nos convoca hoy, la huelga feminista. Después, si queréis, hablamos también. Estuvo Camps en el Congreso, ya lo sabéis, en esa comparación, esa comisión de investigación. Las comisiones de investigación, que en estos días se ponen mucho en cuestión, dicen, ¿pero para qué sirven? Claro, es que dice, porque no pueden juzgar, no puede convertirse en un juicio paralelo, para eso están los jueces. Bueno, cuidado. Todos los expertos coinciden en que las comisiones de investigación no tienen ese objetivo, no tienen un efecto judicial. Para empezar, hay que reconocer que hay muchos delitos que pueden estar prescritos, pero que sin embargo merecen del reproche público, o incluso algunas conductas que a lo mejor no están tipificadas como delitos, pero merecen el reproche público. Así que, pues a lo mejor pasar las vacaciones con un empresario en su yate no se puede considerar delito directamente, pero merecen el reproche público, merecen ser puestas de manifiesto. Para eso sirven las comisiones de investigación, para hacer política. Y la política también consiste en evidenciar algunas conductas, en poner en evidencia algunas conductas. Ayer lo vimos, y lo vimos en esta comparecencia de Camps en la comisión de investigación. Dijo que la financiación del Partido Popular ha sido absolutamente transparente. No sé las de su partido, pero las del Partido Popular han sido siempre unas financiaciones y unas finanzas absolutamente legales, ajustadas a derecho y además pasadas por el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas. Eso dijo Camps, que además añadió que sentía el cariño de su partido. El señor Rajoy
también tuvo una célebre frase: yo creo en ti, creo en lo que haces, te he visto actuar muchas veces, siempre estaré detrás de ti o delante o a tu lado. ¿Siente usted hoy que el señor Rajoy sigue estando delante, detrás o a su lado? Bueno, yo siento el cariño de mi partido y obviamente el presidente Rajoy es el presidente del partido. Por lo tanto, en cuanto yo encuentre el cariño de mi partido a mi alrededor, noto también el cariño del presidente, de la secretaria general y de toda la Junta Directiva. ¿Piensa usted que el señor Rajoy sigue creyendo en usted? Bueno, ¿eso por qué no se lo pregunta usted al señor Rajoy? No, le estoy preguntando a usted si cree en eso. Es que me pregunta a mí lo que tiene que pensar el señor Rajoy, que es el presidente del Gobierno de España, le recuerdo. Bueno, en un tono arrogante. Conviene recordarle al señor Camps, en todo caso, que la financiación del Partido Popular en Valencia está judicializada y además dan por probado que se produjo financiación irregular. Así que, bueno, está por ver el recorrido que tiene todo esto, está por ver cómo afecta todo esto al señor Camps en su trayectoria política, pero llama verdaderamente la atención. No voy a poner el audio del cruce del choque con Toni Cantó, que ha circulado mucho por las redes sociales porque faltaría el contexto. Toni Cantó comenzó la intervención alabando la conducta del señor Camps en algunas de sus participaciones políticas, pero terminó con un enfrentamiento bastante fuerte. Lleva bastante tiempo escucharlo, lo digo porque en Internet está circulando solamente una de las partes, las alabanzas que recibió, y creo que en aras de la verdad pues merece un cierto contexto. Pero sea como sea, ayer sí que se produjo un intercambio y también algo que ilustró perfectamente la mirada del Partido Popular en torno a este asunto, que siempre parece titubear y ser condescendiente, absolutamente condescendiente con la corrupción cuando afecta a su partido. Ayer decía María Dolores de Cospedal: ese hombre del que usted me habla está por ver qué camino judicial tiene. No, mire, desde el partido se tomaron las medidas que se tenían que tomar en relación con la situación de la persona a la que usted se ha referido, y se hizo ya hace mucho tiempo, pero yo quiero recordar también que una cosa es hablar de las personas y otra cosa es la situación judicial en la que están, y a mí me gustaría que se pudiera revisar por parte de algunos cuál es la auténtica situación judicial en la que se encuentra la persona a la que se acaba de referir y si ha sido condenado o no condenado, y me gustaría que eso se repasara, porque muchas veces se habla alegremente de las personas y no se ve bien exactamente cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad de ese hombre del que usted me habla? Bueno, esto en el capítulo de la corrupción, y ya ahora sí os decía, el 8M, la jornada, vamos a hablar más, ahora después tenemos la oportunidad y podemos charlar con María y podemos charlar más despacio sobre este asunto, pero la jornada del 8M, las asignaturas que tiene pendiente una sociedad que aspira a ser una sociedad moderna, justa, igualitaria, y en este país se han escuchado cosas muy gruesas, muy dramáticas. Vamos a hablar con Leire Pagín, exministra de Sanidad, alguien que sufrió algunos de los más agresivos ataques, entre otras cosas porque le tocó defender públicamente la ley del aborto del gobierno Zapatero, y sufrió algunos ataques verdaderamente duros en los editoriales, las páginas de los periódicos e incluso desde el sector político. ¿Os acordáis de León de la Riva, del exalcalde de Valladolid? Leire Pagín, verdad que es una chica preparadísima, hábil, discreta. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Las mujeres no tienen el temperamento calmado ni el equilibrio mental necesarios para emitir un juicio sobre asuntos políticos. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Las mujeres están bien representadas por sus padres, hermanos y maridos. Una vez se les concediera el voto, sería imposible detenerlas. A continuación, las mujeres exigirían el derecho de convertirse en parlamentarias, en ministras, en jueces. ¡Sí! ¡No deben tenerlo! Estás escuchando La Cafetera. Leire Pagín, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, te agradecemos mucho que participes en este programa, ahora que tenemos la mirada puesta en el 8M. Hacía mucho tiempo que no te veíamos en los medios de comunicación. ¿Has conseguido algo de oxígeno? Bueno, efectivamente así es, ¿no? Desde que decidí dar un paso atrás al frente de la primera línea política y centrarme solo
en mi vida profesional efectivamente pues no procuro no hablar de política en público ni conceder entrevistas, pero hoy es una excepción. Creo que el 8 de marzo merece dar voz y seguir dando voz especialmente a las mujeres, por cierto, que no tienen esa oportunidad, y por eso hago esta excepción en el camino, este paréntesis en el camino, y encantada de charlar un rato contigo. Además es que fue una etapa, la tuya, tanto en el Ministerio de Sanidad como tus intervenciones políticas, en las que fuiste objeto de mucho enconamiento. Hemos estado viendo algunos vídeos en Internet que nos llamaban mucho la atención, recordar el enconamiento que hubo, que seguramente fue una de las facturas por defender la ley del aborto, pero ¿tú crees que un hombre habría recibido ataques similares? Bueno, estoy convencida de que no. De hecho, objetivamente hay análisis hechos, incluso investigadoras que han hecho tesis doctorales sobre cómo se trata, cuál es el tratamiento a las mujeres políticas con respecto a los hombres, y hay datos contundentes, desgraciadamente. O sea, nos sigue juzgando por cosas que no tienen nada que ver con nuestra acción política, por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de vivir la vida, por cosas que están exentas de nuestra responsabilidad, por la que, por supuesto, es justo que se nos juzgue, y la forma de analizar los hechos de una mujer política no tienen nada que ver con la de los hombres, ¿no? Pero eso ocurre, desgraciadamente, en todos los ámbitos de la vida. No es solo en la política. Esto ocurre en el mundo de la empresa, ocurre en las familias, ocurre en la sociedad, y pone de manifiesto que todavía hoy las mujeres estamos en desigualdad de condiciones y somos juzgadas en desigualdad de condiciones que los hombres. Estábamos revisando la hemeroteca y hemos recordado aquellas polémicas palabras del exalcalde de Valladolid, de Javier León de la Riva, que llegó a decir: va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya. Leire Pajín, eran posiciones muy, muy, muy ofensivas también. Sí, vivimos efectivamente enfrentamientos y descalificaciones que se calificaban por sí solas y que lo que buscaban en el fondo era desviarnos de nuestro verdadero camino, que era seguir luchando por la igualdad, colocar en el corazón de la agenda política los derechos de las mujeres, que creo que fue un momento en el que así fue. Conseguimos aprobar la ley contra la violencia de género, la ley de igualdad y numerosas medidas en favor de las mujeres, y eso tuvo una respuesta por parte de los sectores más conservadores que todavía existen en nuestro país, buscando esa descalificación y buscando desviar esa atención. Afortunadamente no lo consiguieron, y para mí lo más importante es pensar que toda esa lucha ha merecido la pena, y que hay mujeres que hoy lo tienen quizá un poquito más fácil gracias a toda esa lucha y a todo ese trabajo. Es verdad que a veces, te reconozco, a veces siento la frustración de ver que como todavía hoy hay mujeres en política que siguen sufriendo lo mismo que sufrimos otras hace algunos años, y eso a veces es frustrante, ¿no? Pero demuestra que queda mucho camino por recorrer, y por eso es importante este 8 de marzo. ¿Cuánto crees que se ha avanzado en la lucha contra la violencia machista en todos estos años? Bueno, sin lugar a dudas se ha avanzado muchísimo. A veces una se debate internamente entre la esperanza y la frustración, ¿no? La esperanza porque la realidad del país que hoy vivimos no tiene nada que ver con la realidad que vivieron nuestras madres o nuestras abuelas. Solo hay que escuchar sus testimonios para saber cómo eran sus vidas, y la falta de autonomía de las mujeres a la hora de tomar cualquier decisión vital. Eso ha cambiado radicalmente, y hemos conseguido algo fundamental, que es, por un lado, plasmar en leyes esa igualdad de oportunidades, visibilizar nuestra desigualdad y, sin lugar a dudas, visibilizar y sensibilizar de la expresión más brutal de la desigualdad, que es la violencia contra las mujeres. Pero dicho esto, queda todavía tanto camino por recorrer que es insoportable pensar la cantidad de mujeres que hoy todavía sufren violencia de género, la cantidad de mujeres que son asesinadas, y también los datos de la brecha salarial o del número de mujeres que están en las empresas, ¿no? Esto pone de manifiesto todo lo que queda, y sobre todo lo más importante, que no se puede bajar la guardia. En la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es muy, muy, muy complejo y muy difícil dar un paso al frente, y sin embargo es demasiado fácil dar muchos pasos hacia atrás. Y muchas veces en el día a día, detrás de expresiones que aceptamos como naturales y como normales, se esconden pues siglos de desigualdad muy difíciles de erradicar. Por lo tanto, hemos avanzado mucho, pero que nos queda todavía muchísimo trecho, más de lo que quizá a veces pensamos, ¿no? Mañana, día 8, se va a vivir esta gran convocatoria, los paros. Hay un cierto debate. El PSOE va a hacer paros, pero no va a hacer huelga.
Leire Pajín va a hacer huelga o va a hacer paro. ¿Qué piensas de eso? Yo me sumo, por supuesto, no lo dudé ni un solo segundo, pero creo justamente que lo mejor de esta movilización internacional de millones de mujeres es que es un movimiento amplio, que busca la complicidad de mujeres muy diferentes, de países muy distintos, de culturas muy distintas, y que lo que busca además es visibilizar a esa mitad de la población que seguimos estando discriminadas y lanzar un mensaje, ¿no? ¿Qué pasa si paramos esta mitad de la población que hoy nos encargamos de muchas cosas que no están reconocidas y que no están remuneradas? ¿Cómo haga cada cual esa manifestación? Otras que lo harán en forma de huelga, otras que en su centro de trabajo, como hemos decidido por ejemplo en el nuestro, harán un paro siguiendo los sindicatos. Habrá mujeres que no trabajan en el mundo laboral, pero sí desde luego lo hacen incansablemente en sus paros, la huelga de cuidados. Otras lo harán tomando la huelga del consumo. Lo interesante de este movimiento y lo que me parece que hay que subrayar este día y lo que nos diferencia seguramente de otras es eso, es que es una oportunidad abierta para las mujeres, pero también para los hombres, de decir, aquí me sumo, basta ya, quiero sumarme a visibilizar esta realidad, quiero reivindicar esa igualdad de oportunidades, esa necesidad de igualdad, quiero denunciar esa falta de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de una forma muy diversa y poner al servicio de las mujeres la oportunidad de hacerlo como mejor les venga, ¿no? Cuando ves el Me Too, estos movimientos que se están viviendo de forma tan formidable en todo el mundo, ¿qué te parece el contraste con España? Porque fuera parece existir mucho consenso, pero aquí de pronto estamos escuchando a obispos, tertulianos, algunas cosas que parecen de otro tiempo. Bueno, siempre ha habido resistencias claras en contra de la igualdad de oportunidades y en contra del feminismo. Esto es histórico. Solo hay que ver los debates, por ejemplo, en el Parlamento sobre el derecho al voto femenino en España y con qué se encontró Clara Campoamor, o la cantidad de realidades que han vivido las mujeres a lo largo y ancho del mundo y que siguen viviendo hoy cada vez que quieren luchar por sus derechos, ¿no? Lo bueno del movimiento Me Too es que ha conseguido de una vez por todas que muchas mujeres se sientan acompañadas, que pueden de una vez por todas decir basta ya y que se sientan que su mensaje es importante y que puede cambiar las cosas, que se sientan que no están solas, que es una realidad desgraciadamente muy generalizada y que estamos muchas de nosotras ahí a su lado apoyándolas. Pero es curioso porque cada vez que sale un movimiento de estas características se intenta inventar otro, ridiculizarlos incluso y en muchos casos para victimizarlos. Como sabes, cuando surgió este movimiento, surgió inmediatamente otro movimiento en Francia que cuestionaba este movimiento. Esto es desgraciadamente un clásico. Por tanto, yo siempre he sentido por lo que decías, una sana envidia a veces de iniciativas como las bancadas de mujeres en América Latina, donde mujeres de muy diferentes partidos políticos y de muy diferentes ideologías son capaces de sentarse, a dejar aparcadas sus diferencias y a centrarse en la igualdad más importante, en la ideología más importante de todas, en la causa que merece la pena luchar, que es la de la igualdad, esa causa que a mí me gustaría que fuera una causa global, una causa de todas las mujeres sin excepción, voten lo que voten, tengan la religión que tengan, la profesión que tengan o vengan de donde vengan. Pues Leire Pajín, los oyentes de La Cafetera le agradecen que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Un placer como siempre. Muy buenos días. Estás escuchando La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Úlceras en las piernas, quemaduras, jaquecas por los gases. El año pasado se envenenó una chica, no volvió a trabajar, se cargó los pulmones. ¿Cuánto cobran? 13 chelines a la semana, señor. Los hombres 19. Y nosotros trabajamos un tercio más de horas. Ellos están fuera casi siempre repartiendo al aire libre. Dígame, ¿qué supondría el voto para usted, señora Watts? Nunca creí que podría votar, así que nunca he pensado en lo que supondría. ¿Y por qué está aquí? Por la idea de que podríamos... que esta vida... que hay otra manera de vivir la vida. Perdone mis palabras, yo... No. La mejor elocuencia es la que consigue que se hagan cosas.
importantísimos retos a lo largo de la historia, conquistas muy difíciles y la idea de que cada 2 pasos que se dan hacia adelante parece que damos por lo menos siempre alguno hacia atrás. Así que retos muy importantes que tiene la ciudadanía por delante para construir el camino de la igualdad y de la justicia social. Bueno, son numerosas personas las que se están sumando a la convocatoria del 8M, entre ellos Javier Bardem. Ayer le preguntaban y dijo: no solamente deberían hacer huelga las mujeres, deberían hacer huelga todos los hombres, porque es una cuestión de justicia. Bueno, el mayor número de mujeres, evidente, pero también deberían sumarse un gran número de hombres, ¿no? Me parece básico, me parece lógico, me parece buenísimo, y me parece, como decía los Goya, anacrónico que tengamos todavía que recordar el derecho de la mujer a tener un salario digno y unas condiciones al menos equivalentes a las del hombre en cualquier industria, en cualquier trabajo. O sea, tener que recordar eso es como anacrónico, pero tenemos que hacerlo, y evidentemente esta manifestación está ahí para recordarlo. Ya sabéis que La Cafetera hace todas las semanas un ejercicio colectivo del que participan los oyentes y que consiste en ver una película que después comentamos. Algunos de los audios que estamos escuchando hoy son algunas de esas películas que hemos analizado aquí a lo largo del año. Sufragistas, por ejemplo, una película que mostraba la difícil batalla que supuso conseguir el derecho al voto por parte de las mujeres. Y esta semana, precisamente, coincidiendo que es una semana en la que hay muchísima atención al Día de la Mujer, hemos elegido la película Pago Justo. Pago Justo. Os pedimos que, como siempre, que ya nos hagáis llegar vuestros audios con vuestras opiniones sobre la misma, vuestros análisis. Siempre intentamos mirar un poquito más allá de la propia película, de lo cinematográfico. Intentamos mirar, pues, el mensaje que trata de transmitir y la forma en la que trata de explicar las cosas. ¿Os acordáis? Analizamos, por ejemplo, Fuente de las Mujeres, La Fuente de las Mujeres. Me encantaría ir al pueblo, os echo mucho de menos. Y nosotros a ti. Tengo el móvil de tu hermano. Dice que tengo 5 minutos. ¿Es verdad eso que he oído? ¿Es verdad lo de la huelga de amor, hija? ¿No te da vergüenza? ¿Por qué haces eso? ¿Qué va a pensar la gente? Tu dote nos costó mucho. No fue fácil para tu padre reunirla. Y si te repudian, se perderá todo. Y tú también perderás tu honor. Entonces, solo te querrían como esposa los viejos y los lisiados. ¿Qué le ha pasado a mi niña? ¿Quieres que vaya ahí? ¿Quién te lo ha contado? Numerosos retos pendientes en todas las sociedades alrededor de todo el planeta, donde hay un elemento común y es el menosprecio a las mujeres. Y en esta película, La Fuente de las Mujeres, ¿os acordáis? Una comunidad en un país, en el desierto, en la que las mujeres tenían que andar kilómetros y kilómetros montaña arriba en busca de agua, y reivindicando un pozo hicieron una huelga del amor, una huelga para con los hombres, y esto fue llevado al cine. La Fuente de las Mujeres es una película muy interesante que comentamos aquí también en estas semanas en el programa La Cafetera, donde a través del cine, a través también de la mirada puesta sobre el feminismo, pues podemos ir aprendiendo un poquito más sobre qué consiste exactamente la justicia social. Bueno, hoy vamos a escuchar también este reportaje de Isabel Cadenas, que ha conseguido, ha recurrido a las fuentes originales, a las mujeres que fueron quienes iniciaron, las verdaderas pioneras de la gran movilización que se va a vivir este año, este 8M, con pequeñas convocatorias a lo largo de todo el planeta, y que fueron creciendo de forma inesperada y que han ido convergiendo y se han ido convirtiendo en la raíz de esto que estamos observando, que tiene una gran proyección política y que alcanza a un montón de sectores. Bueno, a continuación, después, cuando vayamos a acabar el programa, escuchamos este reportaje de Isabel Cadenas con las verdaderas protagonistas llamadas. Se ha puesto en contacto con gente de todo el planeta, con gente de todo el mundo, con mujeres
que, como digo, llamaron a la movilización en diferentes países del mundo, desde Argentina hasta países del norte o del este de Europa, en fin. Luego escucharemos ese reportaje tan interesante de Isabel Cadenas. Y mientras tanto, sabéis que aquí en la cafetera hay dos tipos de agenda. La agenda de la cafetera frente a la agenda setting. La agenda de la cafetera es el espacio en el que ponemos atención a las noticias que nos hacéis llegar frente a esas otras grandes noticias que publican los medios de comunicación en sus portadas, y nosotros hacemos esa distinción frente a la agenda setting, la agenda de la cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, cafetera. En mi trabajo, mañana, día de huelga, por primera vez se van a hacer controles de firma y presenciales, independientes a la ficha normal, cosa que no había pasado con ninguna otra movilización como una huelga general, etcétera. Ya podrían cuantificar con ese celo las decenas de horas extra, gratis, que hacemos todos los meses. Además, se nos ha dicho que al día siguiente se nos va a comunicar de forma individual la rebaja de salario que nos corresponde a cada una. ¿Qué digo yo? Esta atención personalizada no buscará amedrentar con que una se le signifique así, ¿verdad? En fin. Luego, por otro lado, nos mandan un comunicado feminista de 6 renglones nada menos, bastante hueco y desarmado, hablando de la igualdad, etcétera. Por cierto, yo trabajo en ciencia, trabajo en el CSIC, luego para que luego se hable de las mujeres en ciencia. Un saludo, cafetera, y gracias por estar ahí. Bueno, pues mira, es interesante. Le preguntaremos a Ainhoa Goñi por eso, cuáles son las razones, no sé exactamente en el departamento, pero nos interesará escuchar las explicaciones que nos den. Son muchas las mujeres que se están dirigiendo a nosotros con este asunto, pero hay muchos mensajes también en el buzón, en el 627-002-002, el WhatsApp del programa. Buenos días, oyentes de la cafetera, Fernanda y María. Mi nombre es Elena Segura y trabajo en el área de comunicación de Paz y Desarrollo, ONG que coopera en países de América Latina y Asia. En nuestro caso, hemos decidido, tanto a nivel individual como de organización, sumarnos a la huelga feminista del 8 de marzo, ya que, como organización que lleva en su ADN la lucha por la igualdad de género, no podía ser de otra manera. Solo para que os hagáis una idea de la dimensión de la desigualdad que sufren las mujeres en América Latina, os dejo unos datos. En El Salvador, con una población de 6,5 millones de personas, una mujer es asesinada cada 18 horas. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. En Bolivia, solo entre enero y octubre de 2017 se registraron al menos 47 denuncias de acoso y violencia política contra concejalas. Y todo esto sin mencionar la condena legal y moral que sufren las mujeres que abortan, que implica que en algunos países sufran penas de hasta 30 años de prisión por ello. Un saludo feminista a todos. Sí, además eso es a lo que se refería antes Leire Pajín. Es cierto que observamos cómo no afecta de la misma manera a la política, no afecta de la misma manera
a la política cuando la protagonizan mujeres que cuando la protagonizan hombres. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa, a través del cual vosotros también enviáis vuestras impresiones sobre tanto este asunto como otros asuntos que queráis que pongamos el foco en la cafetera. Pero además en los digitales, hoy los titulares... Dice el diario.es, estas son las 19 empresas del IBEX con una o ninguna mujer en su alta dirección. En el 2016, el último ejercicio del que existen datos completos, las mujeres suponían el 13% de la alta dirección del IBEX. Había 54 altas directivas sobre un total de 414 puestos. 400 puestos de alta dirección en el IBEX, de los cuales solamente 54 son ocupados por mujeres. Bien. Esto en la portada del diario.es, que además lleva otros temas. Estas empresas cierran el 8 de marzo. Así prepara la huelga feminista el pequeño comercio. Y también, ¿qué leemos de esta huelga? Cómo el movimiento feminista ha convertido en estrellas a Simone de Beauvoir, Federici y Despentes. También dice, las feministas negras no estamos al margen de la huelga, sino que hemos decidido seguir otro rumbo. También dice el diario.es en su portada. Además, en la portada de Público.es, es machismo cuando en el Congreso la autoridad se gana antes si llevas corbata. Dice Público.es, las enseñanzas del obispo de San Sebastián a niños, los homosexuales trastornados que pueden curarse, dice desde obispo, que ayer estuvimos, ya sabéis, analizando, cuyas palabras estuvimos analizando ayer. Y pone de relevancia unas palabras de Juan Diego Boto al obispo de San Sebastián. El actor, en su respuesta, dijo, y uno que pensaba que lo de las brujas era cosa del pasado, decía Juan Diego Boto, y dice, no se tomaba en serio declaraciones como esta, pero en la respuesta dejaba claro que las declaraciones de José Ignacio Munilla no tendrán el efecto deseado para el obispo, porque decía Juan Diego Boto, todas las feministas que llevamos el demonio dentro nos veremos en la manifestación y llevaremos a nuestras hijas, y uno que pensaba que lo de las brujas era cosa del pasado. Bueno, lo destaca Público.es en su portada. También Rajoy desautoriza a Cifuentes y a varios ministros y se posiciona contra la huelga a la japonesa del 8M. Sabéis que ayer Mariano Rajoy pidió respeto para quienes se van a manifestar este 8M, viendo que se está convirtiendo en un asunto de altísima importancia. Bueno, 627-002-002. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. En un día como hoy, en la antesala de la gran movilización feminista que hoy concentra toda la atención de medios de comunicación, tanto digitales como impresos. Estás escuchando La Cafetera. Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y las noticias que nos hacéis llegar, que queréis que tengan protagonismo, María. Sí, empezamos con una que nos enviaba Galgo Callejero y decía más de 725.000 procedimientos de ejecución hipotecaria en 10 años. Este es el titular del Salto Diario y es una información que, como digo, nos enviaba Galgo Callejero y dice que aunque en 2017 se ha producido un descenso de los procedimientos de ejecución hipotecaria con respecto a años anteriores, los desahucios de viviendas en alquiler siguen aumentando y suponen ya el 60% del total. Pero también nos enviabais a Francia, nos llevabais a Francia porque, dice el Mundo.es, Francia multará con 90 euros los silbidos y comentarios obscenos en los espacios públicos. Explica esta información que será la policía de proximidad, un cuerpo de agentes de terreno que quiere desplegar Macron, la encargada de imponer estas multas a los infractores sorprendidos en flagrancia. Y es que esto ha generado mucha polémica en la red. Pero también, a nivel global, nos enviabais la información de que las ciudades europeas
capitanean ya la prohibición de los vehículos diésel para luchar contra la contaminación. Esta información la publicaba el diario.es y decía que cada vez más ayuntamientos regulan el fin del gasoil en los cascos urbanos ante la tibieza o las reticencias de los gobiernos estatales. Y Alemania acaba de declarar legales las prohibiciones locales. Madrid y Barcelona han puesto fecha límite a los gasoil, mientras el plan del aire del gobierno contempla ayudas para los coches de combustibles tradicionales y si son eficientes. Y la mitad de vehículos que circulan por Europa, asegura esta información, utilizan gasoil. Después de Irlanda y Portugal, los estados con más porcentaje de automóviles diésel son Italia y España. Y terminamos esta información con un tuit de Óscar Camps de la ONG Proactiva, que alertaba y decía: no ha sido noticia en ningún medio, pero siguen muriendo personas cada semana en el mar. Al menos 21 personas murieron ahogadas a unos 90 kilómetros de la costa de Libia en aguas internacionales. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La mujer errante parte en busca de la tierra de la libertad. ¿Cómo voy a llegar hasta allí? La razón responde: hay un camino, y solo uno. Recorriendo las orillas del esfuerzo, cruzando las aguas del sufrimiento. No hay otro. La mujer, habiendo descartado todo aquello a lo que se había aferrado antes, grita: ¿para qué voy a esa tierra lejana a la que nadie ha llegado nunca? Estoy sola. Completamente sola. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. Bueno, pues cerramos la página de actualidad en este momento, en la sobremesa de la cafetera. Hasta aquí la información, lo que da de sí las portadas de los periódicos, los digitales, las noticias alternativas, en un día en el que, como digo, muchos de los focos están colocados sobre esa jornada de mañana. Dentro de un rato vamos a escuchar, en todo caso, este reportaje de Isabel Cadenas, que nos va a poner luz sobre esas mujeres que han sido las raíces, las pioneras de esta gran movilización que está tomando un tamaño impresionante en medios de comunicación internacionales. Vemos que hay un gran movimiento por todo el mundo. Mañana, ¿irás a la manifestación? Uh-huh. Sí. Iré con varias personas e iremos a una concentración que, sobre las 12 de la mañana habrá concentraciones en distintas plazas aquí, en concreto en Madrid, y luego también habrá una manifestación a las 7 de la tarde. Eso en Madrid, pero hay manifestaciones por todas partes, en un montón de ciudades, no solamente en España, sino en todo el mundo. Conviene que busquéis en las cuentas de Internet, a través de Google también, qué manifestaciones y qué convocatorias tenéis en vuestras propias ciudades. Pero aquí se prevé bastante multitudinaria, además. Sí. De hecho, ya lo anunciamos aquí, que a nivel de toda España pues están organizadas diferentes colectivos, ¿no?, de mujeres, ¿no?, maestras, científicas, también periodistas y muchos colectivos, y se prevé que estén muy bien organizadas. Y como decimos, no solamente hay una manifestación a las 7 de la tarde en el caso de Madrid y manifestaciones en toda España, sino que también hay otro tipo de formas de protesta, ¿no? Por ejemplo, a partir de las 12 de la noche, ¿no?, hay caceroladas en distintas plazas también aquí en Madrid, lo que me ha recordado también un poco a otros actos de protesta, ¿no? Así que veremos cuál es cómo va la convocatoria. Y la manifestación al menos sí que se prevé multitudinaria. Por todo el mundo, ¿eh? Buscad en vuestras propias ciudades, porque hay actos en todas las ciudades. Y, por cierto, una iniciativa que está tomando también muchísima velocidad es aquellas mujeres que no puedan hacer huelga ese día porque se dediquen, por ejemplo, decían trabajo en casa, dice, hay huelga de cuidados, pero claro, hay gente que no puede, no tiene alternativa y tiene que cuidar. Pasa con
con algunas personas y se está sugiriendo la idea de que se cuelguen delantales en los balcones para visibilizar también esta forma, como una forma de protesta. Pero en todo caso, sea como sea, porque luego también es verdad que hay informaciones contradictorias. Decían, ¿pueden los hombres hacer huelga? ¿Deben hacerla o no? Decía Antonio Maestre, decía, se recuerda que esta es una huelga solo para las mujeres. Dice, no pretendan ustedes tomar protagonismo en días como este. Sin embargo, había asociaciones feministas que decían, no, conviene que se amplíe al mayor número de personas y que afecte y que se vea que esto, bueno, sea como sea, todos comparten un objetivo común. Habrá muchas miradas muy diferentes, habrá posiciones divergentes, seguramente algunas contrapuestas, pero hay un objetivo común, que es que se visibilice bien y, por lo tanto, va a haber muchos hombres que vayan a la manifestación. Se dice, bueno, pero que no estén en primer término, que estén en segundo término, pero sea como sea, todos compartimos un espacio común de reivindicación y es que es una cuestión de justicia social, la igualdad. Yo creo que hay que cuidar los matices, pero no protagonizar los matices, ¿no? Evidentemente hay muchos matices en muchos tipos de manifestaciones, en muchos tipos de movilizaciones como esta, pero no nos quedemos en esos matices. De hecho, hoy en el metro ya anunciaban una huelga que mañana pues el metro se vería afectado, ¿no? Por esta huelga y por el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Yo creo que hay que quedarse con la expectativa que nos queda para ver cómo funciona esta manifestación y luego que se consigue también después del 8 de marzo, ¿no? Porque muchos de vosotros lo apuntabais también con el hashtag en Twitter, ¿no? ¿Qué va a pasar después del 8 de marzo? Bueno, pues esa también es la gran expectativa y también la gran reivindicación. El 8 de marzo que no se quede en una simple manifestación, sino que también pues remueva conciencias y consiga cambios también hacia la igualdad, que como ya apuntaba Leire Pajaín, es muy fácil dar pasos atrás en la igualdad y muy difícil darlos hacia adelante, pero no imposible. Bueno, pues mañana aquí en la cafetera habrá un programa anómalo, no estará María, no tendremos la presencia ni la voz de mujeres. De menos. Será, pues bastante, sinceramente, porque es verdad, si en algún lugar es iba a decir, es que importante es el trabajo en todas partes, por supuesto, de las mujeres, pero si hay algún sitio donde es imprescindible es aquí. O sea, Mary, si desapareces, iba a decir, no sé cómo funciona, no, pero sí sé cómo tampoco la voy a hacer de menos. Pero bueno, en todo caso me gusta saber que estás luchando, que estás batallando y que estás reivindicando y no, como no puede ser de otra manera, es una cuestión de justicia social. Así que, pero bueno, el viernes sí afrontaremos este tema. Además tenemos que comentar esa película Pago Justo, elegida por los... No, en esta ocasión no, ha sido elegida por el programa, porque nos parecía que era una semana muy, muy icónica y que merecía mucha atención este asunto, así que os pedimos eso sí que nos hagáis llegar ya vuestros mensajes. ¿Lo has visto? Yo no la he visto. No, todavía no la he visto, pero mira, ya puedo aprovechar para verla entre hoy y mañana y el viernes ya sí en directo, porque mañana haremos un programa... el programa de mañana será un café de puchero cocinado a fuego lento, pero no será un programa en directo. Mientras que el viernes ya sí estaremos en directo con María y podremos hablar tranquilamente de lo que haya dado de sí esa manifestación y esa huelga feminista. María, nos vamos a marchar. Vamos a escuchar enseguida a Isabel Cadenas. Vamos a dedicar los próximos minutos. Pedimos atención porque le devuelve el protagonismo a unas mujeres que han pasado muy desapercibidas, pero que son las verdaderas impulsoras de forma muy anónima, muy silencioso, de esta gran movilización del 8M que se va a vivir por todo el planeta. Y Isabel Cadenas ha conseguido contactar con ellas y les ha dado un micrófono también para expresarse y para contar cuáles eran las razones y cómo surgen esas iniciativas. Así que vamos a escucharlo a continuación. María, gracias. Nos vemos mañana en las calles y el viernes en las ondas. Programa, en las ondas. Y muchas gracias siempre por tu fuerza y por tu perseverancia con este tema que hace más fuerte a la sociedad y desde luego también a la cafetera. Así que gracias. Muy bien. Bueno, y os dejamos con Isabel Cadenas. Gracias a todas por vuestra participación y muchísimas gracias a todas las mecenas por vuestro apoyo a este proyecto común denominado La Cafetera. Nos vamos, mañana volvemos, mañana más y el viernes ya en su edición normal. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. Before I drift away, speak to my heart, reminding me
Esta es la historia de aquellos paros, de aquellas huelgas, de cómo se crearon, de cómo sucedieron y, sobre todo, de cómo feministas de unos y otros lugares se fueron apoyando unas a otras hasta llegar a tejer una red que llevara a mujeres de más de 40 países a parar este 8 de marzo. Bueno, ahí estoy grabando. La que habla es Lucía San Giorgio. Lucía vive en las afueras de Buenos Aires. En 2015 se había creado en Argentina Ni Una Menos, un colectivo que surgió para movilizar a la sociedad contra el feminicidio y contra las violencias machistas. Un año después, la joven de 16 años Lucía Pérez fue violada, empalada y asesinada en Mar del Plata. Ante la violencia de tal acto, la idea de hacer un paro de mujeres empezó a circular por las redes. Lucía San Giorgio creyó que ya era hora de recoger esa idea y materializarla. Entonces tomé la posta autoconvocadamente y decidí armar un evento con la fecha que ya estaba circulando por las redes sociales, con la foto de Lucía, que era por quien estábamos reclamando en ese momento, y dije, bueno, a ver si la gente lo comparte, y la verdad es que se empezó a compartir un montón. El evento de Facebook le sirvió a Lucía para ponerse en contacto con mujeres de otras partes del país que estaban organizando eventos por separado. Eso fue lo primero que me sorprendió mucho. Enseguida me empezaron a llegar noticias de todo el país y sobre todo chicas o mujeres que estaban haciendo sus asambleas, y a través de ese evento empezábamos a compartir todo y se formó una red más o menos improvisada de comunicación con mujeres que... Y allí aparecieron también las mujeres polacas que habían hecho huelga apenas 2 semanas antes. Ya a partir de ese momento, antes de que se concretara el paro del 19 de octubre, ya estábamos en contacto con las polacas. No era algo oficial, digamos, era todo parte de la espontaneidad y de todos los vínculos que se estaban haciendo en ese momento. En Argentina se había hablado poco de la huelga polaca, pero fue aquello lo que hizo que mujeres como Lucía San Giorgio se dieran cuenta de que en Argentina también había llegado el momento de cambiar de estrategia contra la violencia machista. De hecho, el motivo por el cual yo dije, bueno, voy a tirar esta piedra a ver si rueda, fue justamente que se había tenido noticias del paro de las mujeres en Polonia. Tampoco era una noticia tan difundida, pero se sabía y estaba flotando eso en el aire, y eso fue lo que yo pensé que podía ser la clave para que esto se compartiera. Y la verdad es que lo fue, porque lo que había ocurrido en Polonia había sido muy importante, la protesta más numerosa del país desde la caída del comunismo, 27 años atrás. La idea había partido de una mujer llamada Marta Lempart. My name is Marta Lempart. Me llamo Marta Lempart y el 25 de septiembre llamé a una huelga de mujeres en Polonia para el 3 de octubre. Marta tuvo la idea de camino a una manifestación. Aquel día le tocaba subirse al escenario para hacer el discurso final y estaba cansada. Hacía un año que se manifestaba en contra del gobierno ultraderechista de su país sin que nada cambiara. Así que miró el calendario y eligió el lunes siguiente. Pero ella nunca se había imaginado lo que iba a suceder después. Por la noche, una amiga mía creó un evento en Facebook y cuando nos despertamos la mañana siguiente, había 60.000 personas interesadas en el evento. Todo se apresuró. Quedaba exactamente una semana para la huelga y en medio de la organización, las polacas recibieron apoyos de muchos lugares, pero uno que fue especialmente importante, el de las islandesas que, más de 40 años antes, habían paralizado su país en una huelga a la que acudió el 90% de la población femenina. Marta se acuerda, sobre todo, de un vídeo de apoyo. It was great support. They said they were talking about their strike and how they were, one of them, especially Gudrun Jonsdottir, she was talking how Ese vídeo fue un gran apoyo. Las islandesas contaban cómo había sido su huelga y nos mandaban fuerza. Y sobre todo había una mujer, Gudrun, que decía que en medio de la huelga supo que ya nada iba a ser lo mismo. Esta fue la frase más importante de ese vídeo, porque nosotros nos sentíamos exactamente así, que pasara lo que pasara, todo iba a cambiar. Sentíamos que íbamos a hacer ese cambio y las islandesas nos animaron porque nos hicieron saber que teníamos el poder de parar las cosas. La verdad, el discurso de Gudrun fue realmente muy importante. Fue uno de los mejores apoyos que tuvimos antes de la huelga. La mujer que inspiró tanto a Marta se llama Gudrun Jonsdottir y en 1975 tenía 21 años. Gudrun tiene muy mala memoria. Dice que nunca se acuerda de lo que ha comido o de la ropa que llevaba, salvo aquel día. I had a blue skirt with small roses on it, a light blue color,
Llevaba una falda azul estampada con flores, una camiseta azul cielo y un abrigo azul marino y botas marrones. Y eso es raro, porque ni loca recordaría lo que llevaba ayer puesto, pero ese día me acuerdo. A Gudrun aún se le quiebra la voz cuando habla de aquella huelga que cambió su vida. In 1975, I was a frustrated woman that was unpleasant. I didn't adjust to En 1975 sentía que era una mujer frustrada. No me gustaba la situación de las mujeres en Islandia. No me sentía a gusto. Las mujeres no formábamos parte de la política ni de los medios de comunicación. No habíamos alcanzado ninguna cota de poder. Odiaba los chistes humillantes que se hacían sobre las mujeres y siempre estaba quejándome. Pero me quejaba sentada en la mesa de mi cocina y pensaba que esto que sentía me pasaba solo a mí, que era algo personal. Estaba estudiando en la universidad, pero no tenía nadie con quien hablar sobre esta frustración, ni siquiera sabía cómo llamarla. La ONU había declarado 1975 como el Año Internacional de la Mujer. Entonces las mujeres islandesas empezaron a reunirse y sobre todo a preguntarse cómo se celebra una cosa así. Tras muchos meses de asambleas y de reuniones, decidieron que la mejor manera de hacerlo era visibilizar su lugar en la sociedad. Harían un día libre de trabajo. No cuidar a hijos o hijas, no hacer la compra, no hacer la comida, no limpiar la casa, no hacer el trabajo que las mujeres solíamos hacer. Como pasaría en Polonia más de 40 años después, aquella fue la manifestación más importante en la historia del país. Se le llamó el Largo Viernes. Aquel día no hubo periódicos, ni salieron aviones, y el 90% de las mujeres del país participaron de una manera u otra en aquel día libre de trabajo. El día terminó con una manifestación por el centro de Reykjavik. Y en medio de todas aquellas mujeres, Gudrun, por fin, comprendió. Kindergartens were closed down. The stores didn't work. And there was Las guarderías estaban cerradas, las tiendas estaban cerradas, y yo estaba ahí, en el centro de Reykjavik, y de pronto me di cuenta de que toda esa frustración no era personal, sino que era algo que todas estábamos sintiendo, solo que yo no tenía las palabras para nombrarlo, y pensé, qué poderosas somos. 25,000 women showed up. And there was this extreme power in the air. Looking around you, Nos juntamos 25.000 mujeres y había tanta fuerza en el ambiente. Miraba a mi alrededor y casi no podía hablar. Era tan empoderante mirar a los ojos a otras mujeres que sentían lo mismo. De repente me sentí normal. Mis quejas estaban justificadas. Aquella huelga cambió muchas cosas. En 1976, el Parlamento islandés promulgó una ley que garantizaba la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Y 4 años después, en 1980, Islandia fue el primer país del mundo en elegir a una mujer como presidenta. Pero las islandesas no se conformaron con eso. Gudrun se sorprende de que, en todas las entrevistas que le hacen, solo le pregunten sobre la huelga de 1975. Me parece raro, porque hemos vuelto a hacer lo mismo 3 veces más. La segunda huelga de la que habla Gudrun fue en 1985. La entonces presidenta, Vigdís Finnbogadóttir, no fue a trabajar como muestra de apoyo al resto de mujeres del país. La siguiente ocurrió 20 años después. Era 2005 y el movimiento feminista no estaba pasando por su mejor momento. Así que las mujeres islandesas sintieron que había que cambiar eso y volver a salir a la calle. Pero esta vez no hicieron exactamente una huelga. Calculamos el salario total de hombres y mujeres y vimos que las mujeres habíamos cumplido con nuestra parte del trabajo a las 14:08. Después de esa hora no nos estaban pagando por trabajar, así que estábamos haciendo voluntariado. ¿Y por qué teníamos que hacer eso? Así que decidimos que no haríamos huelga, sino que íbamos a hacer el trabajo por el que nos pagaban. Y como según la ley islandesa es ilegal pagar salarios diferentes a hombres y a mujeres, a las 14:08 salimos de nuestros trabajos y nos juntamos en el centro de Reykjavik. Éramos 50.000 mujeres. Islandia cuenta ahora con una larga tradición de huelgas de mujeres, pero hasta aquel 24 de octubre de 1975, ninguna tenía experiencia en organizar algo así, y ninguna sabía lo que iba a pasar. Solo sabían 2 cosas: que asumían muchos riesgos y que había llegado el momento de hacerlo. Algo parecido ocurrió en Polonia. Cuando Marta Lempart comunicó la manifestación a la policía, calculó que acudirían unas 600 personas.
Yo le comuniqué la manifestación a la policía y bueno, pues calculé que iban a ser unas 600 personas, pero es que vinieron 20.000. Había tanta energía, la gente estaba gritando y nosotras, las organizadoras, solo teníamos que dejar las cosas fluir. La gente gestionaba y organizaba la manifestación por sí misma. No fue una manifestación normal en la que una persona va a coger el micrófono y el resto la sigue. No, es que fue exactamente al revés. Es la primera manifestación que he visto así, donde la gente grita y nosotros solo tenemos que difundir el mensaje. El Parlamento polaco abandonó el proyecto de ley 2 días después. Y 2 semanas después, las mujeres argentinas convocaron aquel paro del que hablaba Lucía San Giorgio y que, como el de Polonia y el de Islandia, superó todas las expectativas y superó hasta las fronteras. Mujeres de países como Bolivia, Estados Unidos o México se manifestaron a la vez que sus compañeras argentinas bajo el lema Ni una menos. Vuelve a hablar Lucía. Bueno, fue, como te digo, para mí fue algo muy, muy, muy emocionante. Realmente llegó a una proporción que yo no había esperado porque se contagió a toda América Latina y venían compañeras al evento que habíamos hecho nacional a compartir las acciones que estaban haciendo ya en otros países. La movilización grande era en la Plaza de Mayo, en realidad primero concentraban en el Obelisco y me fui para allá, iba por el celular hablando con mis amigas, mandando mensajitos para ir encontrándonos, pero era una multitud enorme. Cuando llegué y vi toda la gente caminando para el Obelisco, los paraguas de ese día, fue como otra vez esa emoción que me había pasado cuando vi que de golpe había mujeres de muchos países metiéndose en la discusión y queriendo participar y generando propuestas propias, pero fue distinto porque cuando estás en la calle hay una especie de fuerza que se respira, justamente por ser algo nuevo, por ser algo que estamos aprendiendo entre todas, por ser algo que está tomando hoy una dimensión que hasta ahora no había tenido. Creo que es algo muy especial que está pasando. Y por lo menos... El paro argentino y la huelga polaca fueron más que coincidentes en el tiempo. A raíz de ello, se estableció una especie de alianza entre polacas y argentinas que sentían que estaban luchando contra la misma violencia, con los mismos métodos y al mismo tiempo. Un buen ejemplo de esa alianza polaco-argentina es la periodista Klementina Suchanow, una polaca que habla castellano con acento argentino. Para ella el impacto de la huelga fue tal que cambió su vida. Fue un momento muy lindo cuando nos paseamos por la ciudad y vimos todas las mujeres tomando la misma dirección y todas vestidas de negro y saliendo de colectivos, llegando en bicicletas, de tranvías, del subte y todas tomando la misma dirección. Fue una ola negra de mujeres que tenían sus lemas, sus silbatos o no sé qué. Fue algo increíble. Fue un sentimiento que nunca experimenté más y nunca antes en mi vida. Klementina nunca había militado en ninguna organización feminista, pero después del paro decidió ponerse en contacto con mujeres de varios países para entender su situación y escribir un artículo sobre ello. Y me enteré de tantas cosas que me dio mucho a pensar, bueno, y si todas estamos experimentando lo mismo, ¿por qué no hacer algo más? Cuando Klementina vio que las mujeres argentinas iban a parar, supo que ese algo más sería necesariamente un algo más internacional. Y entonces habló con Marta Lempart. Y le dije, bueno, mira, ahora ya hiciste una revolución en Polonia, pero es tiempo para hacer una revolución mundial. Y ella dijo, sí, ¿por qué no? Y así empezamos. Y así, en algún lugar entre Polonia y Argentina, nació la idea del paro internacional. Y así salió la idea del paro internacional. Como el grupo internacional, en donde ya no éramos solamente argentinas y polacas, sino que había mujeres de varios países de América Latina, de Rusia y de Corea. Y así sigue. A día de hoy, más de 40 países se han sumado a los paros y huelgas que tendrán lugar el próximo 8 de marzo. De Corea a Uruguay, de Turquía a Togo, de Rusia a El Salvador, las mujeres paramos para mostrar que sin nosotras no se mueve el mundo. Y seguimos la estela de las mujeres islandesas. Muchas compañeras me preguntan sobre nuestras huelgas de mujeres y luego me dicen que eso sería imposible en sus países. Y yo les pregunto, ¿cómo lo sabes? ¿Lo habéis intentado? Creo que ese es mi mensaje a las mujeres españolas. No puedes estar segura de que es imposible hasta que lo intentas. Este audio se ha grabado en Madrid. Las entrevistas han sido por Skype, por eso la calidad del sonido no es siempre la mejor. Marta Nocete ha doblado a Gudrun Jonsdottir
y Chris Sagaris ha sido la voz de Marta Lempart. La música es de Explosions in the Sky. Yo soy Isabel Cadenas y este 8 de marzo nosotras también paramos.